Gracias para todos. El presente es un trabajo de acción psicosocial y educación, actividad práctica número 3, presentada por el estudiante de psicología Diego Armando Martínez Hernández. El título del proyecto es Lo que no me gusta en mi familia. Este proyecto se divide en evidencias, obviamente su nombre, objetivos, actividades desarrolladas, logros del proceso, que se basan mediante una propuesta. La propuesta se llama Lo que no me gusta en mi familia. El objetivo general es detectar manifestaciones de violencia intrafamiliar en casos específicos de la comunidad educativa. Objetivos específicos: lograr un mayor acercamiento docente, estudiante y familia. Identificar las dificultades en la comunicación con uno o varios miembros de la familia. Vamos a ver las actividades que se realizaron. La actividad 1 se realizó un taller de integración docentes-alumnos. Se llevaba a cabo un taller con los docentes del grado 11 de la institución educativa Los Álamos sobre la influencia de la dinámica familiar en el rendimiento académico de los estudiantes. Este taller se realizó en el auditorio central de esta institución educativa, donde se llegó a un consenso, donde se pudiera mediar la relación entre docente y alumno, de tal manera que existiera una mayor confianza y lazos de comunicación a través de actividades como juegos lúdicos, juegos de intervención de confianza y los demás pertinentes que se deben realizar en estos talleres. En la actividad 2 se realizó una entrevista general a los estudiantes. El grado 11 cuenta con 35 estudiantes, en los que se incluyeron las siguientes preguntas: ¿cómo me gusta expresar las emociones ante mi familia y mis compañeros? Expresar sus emociones, si les resultaba fácil o difícil y por qué. Cuando les costaba controlar sus emociones. Y la última, cómo hacen ellos para saber qué emoción tienen con nosotros. Se realizaron unas visitas domiciliarias a las familias de los estudiantes en los que se notó posibles casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se determinó estos posibles casos? Es en base a las anteriores preguntas de la entrevista. Se pudieron observar ciertas falencias que vamos a ver más adelante, y por eso se realizaron estas visitas con estos grupos específicos. Se realizó una charla educativa con los padres de familia, pues aprovechando ya las visitas domiciliarias ya como actividad. Se les hizo unas charlas donde se les hacía entender como la importancia que tenía el educar a la familia sobre la confianza de antemano, la autoridad, que es tan importante, y cómo se debe aplicar la autoridad con sus hijos, ya que en muchísimos casos se ve y se denota que lastimosamente confunden la fuerza, confunden los golpes con la autoridad, ya que lastimosamente ya en esta época se trae como el arraigo de nuestros abuelos de aplicar como esta conducta como autoridad. Los logros del proceso: se evidenció la problemática familiar que algunos docentes observan en los educandos. Los docentes reconocen la importancia de establecer un diálogo con los padres de familia, de tal forma que implementen estrategias que contrarresten esta situación. Según lo que nos comentaban los docentes, es que se podían evidenciar ciertos comportamientos apáticos, de agresividad, de aislamiento de los estudiantes, que podían ir relacionados con la violencia intrafamiliar que se estaba viviendo al interior, valga la redundancia, de sus hogares. ¿Qué otro logro? Se puede observar que en varias de las entrevistas los estudiantes manifestaron cierto resentimiento a nivel familiar y problemas de convivencia en el ambiente educativo. Todo apuntaba a posibles
problemas de violencia intrafamiliar y falta de comunicación entre los familiares, que se traslada también al ambiente escolar y se refleja en el bajo rendimiento de los mismos, según lo que manifiestan algunos profesores de ahí donde nació y es ahí donde nace la idea de trabajar con los estudiantes que presentaban posibles casos de violencia que se reitera nuevamente a base de la entrevista y pues de los comentarios que nos hacían los profesores después de las entrevistas que tuvimos con ellos, que tuve con ellos, perdón. Se llegó a esa determinación después de analizar la entrevista y la entrevista escrita que se le hizo a los estudiantes y la entrevista verbal que se le hizo a los docentes. Se llegó a esa conclusión de ciertas manifestaciones en los comportamientos de los estudiantes. En la mayoría de casos se observa que son madres cabeza de hogar, en donde aparecen como única responsable del estudiante y es evidente una ruptura familiar. Esta evidencia, cuando hacemos las visitas domiciliares, pues nos encontramos como ese atenuante de que en la familia responde la mamá y es la cabeza de hogar y la que tiene que cumplir el papel de padre y madre, y entonces la mamá como va a trabajar, no le queda tiempo para atender a su muchacho, entonces el muchacho comparte con los amigos, con los compañeritos, con los amigos de los amigos, con los amigos del barrio, y se pueden presentar ciertos comportamientos adquiridos. Entonces, en las charlas educativas hice bastante énfasis en la importancia que tiene el darles, brindarles esos espacios que deben tener un valor muy importante y significativo a pesar de ser reducidos. Es muy importante hacerles entender que deben hablar con sus hijos, pues primero que todo, de todo lo que hicieron en el día, saber sus gustos, conocer su entorno familiar, social, sus amiguitos, qué hacen sus amiguitos. Son cositas muy importantes que a veces se nos olvidan como padres. Los docentes reconocen la importancia de crear una escuela de formación de padres en la cual se diseñan diferentes estrategias que permitan rescatar valores y habilidades para la convivencia en la familia. Además, para que los padres se involucren más en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Vuelve el tema del tiempo. Siempre se recalcaba que no quedaba tiempo, que por el hecho de ser un docente, pues con todo respeto, siempre que hablaba con ellos, me decían que esos espacios se estaban perdiendo, precisamente por la carga laboral que ellos tenían y la disponibilidad de los hijos. Entonces se habló con el director y el director nos recomendó que sería viable que se creara una escuela de padres más adelante, gracias a la intervención que realicé. Las limitaciones de las acciones psicosociales de las actividades que realizamos fueron la falta de disponibilidad de tiempo de las familias para atender las visitas domiciliares teniendo en cuenta los horarios laborales, que como es bien sabido, los estudiantes salen a X hora, mientras llega el papá a la mamá, porque generalmente pues no están los dos al mismo tiempo, los dos trabajan, o cuando está solo la mamá no les queda como la disponibilidad de tiempo para atender porque tienen que atender otros quehaceres. En algunos casos se evidenció que existen hogares donde permanecen bajo la custodia de una empleada de servicio, entonces viene ahí el caso de que si no es madre cabeza de familia, entonces los dos están trabajando. Entonces es un atenuante muy importante en materia de educación para nuestros hijos. Entonces es donde les hice entender qué clase de educación le estamos dando a los hijos, si realmente ellos los están educando o lo está educando la señora o la señorita que trabaja en el servicio. Los niños comparten poco tiempo con sus padres, evidente por la situación que se vive de padre y madre que trabaja o los dos que trabajan. Existen factores externos como problemáticas de tipo patológico, nivel de salud mental de familiares cercanos que influyen en el comportamiento de los niños. Toda la oportunidad de hablar con una familia que tiene pues unos antecedentes pues muy marcados en cuanto a sus patologías psicológicas. El menor, al identificar estas problemáticas,
los asume y pues se presenta como esa problemática reiterativa, reincidente, en la que puede causar una influencia en la vida personal de este, ya que siempre toma como referencia este patrón. Por ejemplo, el tío, el primo sufre X, Y problema, entonces papi, mami, ¿qué pasa? Eh, Tengo también este problema, pasa esto, pasa lo otro, entonces el niño empieza a adquirir cierto aislamiento, a veces le dicen, hijo, ven, vamos a hacer determinada actividad, él no quiere, entonces son casos que ya se deberían tratar más a fondo y profesionalmente, caso que esta familia. Algunas familias se notaron nerviosas ante las preguntas del entrevistado y la exposición de las conductas de sus hijos en las aulas. Pues eso es un caso que obviamente pues según lo que pude ver y analizar mientras entrevistaba a los padres, esa conducta o esa posición de nervio pues denotaba que existía ciertos roces familiares y que había un problema muy serio de violencia intrafamiliar, pues ya que aquí mostraron una negación ante la petición de tomas fotográficas y material fílmico. Entonces pues es muy importante que se hable no solamente ya este tema pues con los docentes para que por intermedio de ellos se tome pues ya unas medidas para concientizar más a fondo a esta familia. Aquí vemos por último las evidencias. Las evidencias, acá está el Colegio Pedagógico Los Álamos ubicado en la ciudad de Duitama, a una cuadra de la Plaza de los Libertadores. Acá estos son los alumnos del grado 11. Vemos acá pues a los docentes acá realizando pues diferentes talleres que se realizaron y actividades en este proyecto, actividades de los padres, la integración de los mismos con los alumnos, con los padres. Vemos también los mismos, acá son las visitas domiciliares que hice. Acá pues se notaron con pues hubo mucha confianza aplicando la entrevista psicológica pues con los padres, acá aprovechando que también pues tienen sus hermanitos y esa grave confianza fue muy importante al momento de realizar las preguntas y tratar de indagar sobre cómo estaban educando a sus hijos. Es el formato de evaluación de impacto de los procesos de intervención en psicosocial. Acá la evaluación que me hizo pues acá el señor Joselín Tavera Cero, pues voy a leerla, pues o mejor aún, para reducir el tiempo voy a obviarla para pasar a la segunda instancia, la entrevista. Acá fue las entrevistas que se le realizaron a 35 estudiantes del grado 11, pero pues como son bastantes solamente tomé 5. Acá están las preguntas y las soluciones. Las soluciones son las respuestas que daban los mismos alumnos. Vemos acá un alumno, Freddy. Vemos a otro alumno, Astrid, dando sus puntos de vista frente a las preguntas que se plantearon. Daniel también. Acá podemos ver las preguntas y sus soluciones frente pues a lo que se vio. Pues muchísimas gracias, agradezco de antemano la colaboración de la tutora en la realización de este proyecto.